Cerveza artesanal, chocolate de primera calidad, calles limpias y casitas encantadoras de ladrillo. Bélgica ha sabido vender bien su imagen y el mundo se la ha comprado. Pero esa fachada perfecta esconde profundas grietas. Detrás de los edificios históricos y la sede de la Unión Europea hay un país dividido, con un pasado colonial que aún hoy lo persigue. Atentados, prejuicios, escándalos que han sacudido la confianza en la justicia y barrios enteros abandonados. ¿Sabías que Bélgica estuvo más de 500 días sin gobierno y que sorprendentemente no fue la única vez? ¿O que el mayor escándalo de abuso infantil de Europa estalló allí mismo, involucrando a políticos, policías e incluso jueces? Hoy, Bello Mundo te mostrará la otra cara de la moneda, el lado oscuro de Bélgica. Número 1. Ubicación y datos generales. Bélgica se encuentra en el corazón de Europa. Limita con los Países Bajos, Alemania, Luxemburgo y Francia, y tiene salida al Mar del Norte. Para tener una idea de su tamaño, es más pequeño que el estado de Maryland, en Estados Unidos, o que la región de Cataluña, en España, pero alberga a casi 12 millones de personas. Es uno de los países más densamente poblados del continente. Sin embargo, el gran desafío allí es interno. Bélgica está prácticamente dividida en dos. En el norte se encuentra la región de Flandes, donde se habla un idioma similar al holandés. En el sur está Valonia, donde se habla francés. Entre ambas se encuentra Bruselas, la capital, oficialmente bilingüe, pero en la práctica dominada por el francés. Y recuerde estos nombres, Flandes y Valonia. Ayudan a explicar gran parte del lado oscuro que se avecina. Aún así, Bélgica es sede de la Unión Europea y de la OTAN, y recibe más de 20 millones de turistas al año. Sin embargo, detrás de las postales hay profundas grietas, y es precisamente este contraste entre la imagen organizada y los conflictos internos lo que vamos a revelar ahora. Bélgica parece tranquila, pero el agujero es mucho más profundo. Número 2. Imagen internacional. Como ya adelantamos al principio del vídeo, cuando alguien habla de Bélgica, lo que nos viene a la mente es casi siempre un escenario de cuento de hadas. Chocolate, patatas fritas crujientes, cervezas artesanales que parecen pociones mágicas. Este trío se ha convertido casi en la tarjeta de visita del país, y con razón. El chocolate belga es respetado en todo el mundo. No es solo marketing. Quien haya probado marcas como Godiva, Leonidas o Neuhaus sabe que es algo serio y delicioso. ¿Y la cerveza? Hay más de 1000 marcas diferentes, muchas de ellas elaboradas por monjes en antiguos monasterios. Una de ellas, la Westbleteren, ha sido considerada la mejor del mundo. Eso dice mucho, ¿no? Pero eso no es todo. La cultura pop también tiene sus iconos belgas. Tintín, por ejemplo, el reportero pelirrojo que seguimos desde niños, siempre metido en líos, con su fiel perrito y ese aspecto inconfundible. Pues sí, amigos, Tintín y Milú nacieron en Bélgica. Incluso en la geopolítica, esta nación brilla. Bruselas es sede de la OTAN, de tribunales internacionales y de importantes reuniones políticas. Todo allí tiene el aspecto de una ciudad global. En las redes sociales no faltan fotos de gofres cubiertos de chocolate y nata, escaparates impecables, calles limpias, arquitectura encantadora. Da la impresión de ser un país rico, estable y seguro. Pero, ¿es esta Bélgica de las fotos la misma que vive todo el mundo? Spoiler, no. Detrás del escaparate de chocolate premium y cerveza galardonada, existe una realidad menos dulce. Gente apretujada entre alquileres altos, escuelas sin estructura y barrios donde la violencia se ha convertido en rutina. En otras palabras, esa Bélgica impecable de Instagram existe, pero está lejos de ser la única. Y ahí es donde la fachada comienza a resquebrajarse. Número 3. Historia.
Bélgica tiene una de esas historias que ya empiezan enredadas. Durante siglos, el territorio fue disputado por españoles, austriacos, franceses. Solo consiguió su independencia en 1830, cuando rompió con el rey holandés y decidió formar su propio reino. Pero este crisol de influencias dejó profundas huellas, culturales, lingüísticas y políticas, que aún hoy se hacen notar. Sin embargo, el capítulo más oscuro de la historia belga no tuvo lugar dentro de su propio territorio, sino a miles de kilómetros de allí, en el corazón de África. Entre 1885 y 1908, el rey Leopoldo II convirtió el Congo en una especie de finca personal. Se estima que hasta 13 millones de congoleños murieron durante el régimen de explotación. La tragedia solo tuvo repercusión cuando las atrocidades comenzaron a filtrarse a la prensa europea. Fue el escándalo internacional lo que obligó a transferir el territorio al control del Estado belga, lo que, irónicamente, pasó a denominarse colonización formal. ¿Te acuerdas de Tintín, que mencionamos antes? Pues sí. En su segundo álbum, publicado en 1931, Tintín va al Congo, y los cómics reflejan esa absurda visión eurocéntrica. Los africanos aparecen sumisos, caricaturescos, casi infantiles. Un fiel retrato de la mentalidad colonial de la época. Ya en el siglo XX, Bélgica se convirtió en un campo de batalla. Fue invadida y devastada en las dos guerras mundiales. En algunos momentos, colaboró con regímenes autoritarios. En otros, resistió valientemente. Las cicatrices de esos conflictos aún son visibles, tanto en la arquitectura como en la memoria colectiva. Número 4. Flandes y Valonia. ¿Recuerdas esa advertencia al principio de que recordáramos los nombres Flandes y Valonia? Pues ahora empieza la pelea. Bélgica es un país que parece unido, pero por dentro está dividido. Por un lado está Flandes, la región del norte, donde se habla neerlandés, con una economía más fuerte, ciudades organizadas y una mentalidad que valora la eficiencia. Por otro lado, Valonia, al sur, mayoritariamente francófona, más tradicional, más industrial, pero que lleva décadas sufriendo el desempleo y la crisis económica. En medio de todo esto, Bruselas, oficialmente bilingüe, pero con mayoría francófona, rodeada de municipios flamencos que preferirían ni siquiera recordar esto. Solo con esto ya se puede imaginar la confusión, pero aún hay más. Además de las regiones, el país cuenta con comunidades separadas por el idioma. Esto ha creado un sistema político tan complejo que ni los propios belgas lo entienden bien. Hay 6 gobiernos funcionando al mismo tiempo, cada uno con sus propias reglas. En la práctica, son 2 mundos dentro de un solo país. La prensa está dividida, la televisión también. Hay escuelas, universidades e incluso equipos de fútbol que prácticamente ignoran a la otra mitad del país. Cada lado vive su propia realidad. The Guardian ya lo ha llamado apartheid lingüístico. Y no es una exageración. Para que te hagas una idea del caos, en 2010 Bélgica pasó 541 días sin poder formar un gobierno federal. Literalmente más de año y medio de estancamiento político. Ningún partido conseguía unir los intereses. Por fuera, Bélgica es todo sonrisas. Pero por dentro, es casi un país con 2 almas en guerra fría. Número 5. Desigualdad social. Pensar en países ricos y desarrollados es imaginar que todo funciona, que todo el mundo vive bien, que no existe la desigualdad. Pero basta con mirar un poco más atentamente para darse cuenta de que no todo es un camino de rosas, y Bélgica es prueba de ello. Sí, el país tiene uno de los índices de desarrollo más altos del mundo, una generosa asistencia social, escuelas públicas, hospitales eficientes, al menos sobre el papel, porque, en la práctica, la distancia entre ricos y pobres es mucho mayor de lo que parece. Según el Banco Nacional de Bélgica,
el 10% más rico, concentra más de la mitad de toda la riqueza del país, el 56%, para ser exactos. Por su parte, el 50% más pobre se queda con poco más del 8%. Las cuentas simplemente no cuadran, y esta desigualdad no está oculta. Se ve en las calles, en las casas, en los servicios. Los barrios periféricos de la región de Bruselas, como Sant-Joset-ten-Noode y Molenbeek, registran tasas de pobreza superiores al 30%. Mientras tanto, en ciudades del norte como Brujas o Lovaina, este índice apenas supera el 3%. Y no es solo una cuestión de ingresos. La diferencia también se nota en la calidad de las escuelas, el transporte público y la oferta de empleo. En las regiones más pobres, donde hay una gran presencia de inmigrantes, el desempleo es crónico y la movilidad social casi inexistente. En la práctica, existen dos Bélgicas, una que aparece en los informes oficiales y en la propaganda institucional, y otra que se vive a diario en los márgenes. Para unos, el país es sinónimo de comodidad y seguridad. Para otros, es un campo minado de obstáculos. Número 6. Inseguridad. Si hay algo que los turistas no suelen ver en las postales de Bélgica, es el miedo. Pero existe, y crece cada año. A pesar de la imagen de país civilizado y pacífico, el país convive con una realidad mucho menos tranquila, especialmente en sus ciudades más grandes. Bruselas, por ejemplo, concentra los índices de criminalidad más altos del país. En 2022 se registraron más de 4.000 robos violentos en la capital, casi la mitad de todos los casos de este tipo en Bélgica. Y aunque el número de homicidios varía de un año a otro, algunas estimaciones apuntan a tasas de alrededor de 10 por cada 100.000 habitantes. Una cifra considerada alta para los estándares europeos, y que ayuda a explicar por qué tanta gente anda siempre alerta, mirando por encima del hombro. La sensación de inseguridad aumentó aún más tras los atentados de 2016, cuando ataques coordinados afectaron al aeropuerto y al metro de Bruselas, dejando 32 víctimas mortales. Desde entonces, los soldados patrullan los lugares turísticos y las estaciones, y el clima de tensión nunca ha desaparecido por completo. Pero no es solo el miedo al terrorismo lo que acecha las calles. En los últimos años, ciudades como Amberes, Lieja y Charleroi se enfrentan a una preocupante escalada de violencia entre bandas vinculadas al narcotráfico. Número 7. Narcotráfico en el puerto de Amberes. Si la inseguridad en Amberes ya es motivo de preocupación en las calles, lo que ocurre dentro del puerto pone de manifiesto una realidad aún más compleja y mucho más grave. Escondido tras las fachadas bien cuidadas y el elegante ritmo del comercio local, el principal puerto de Bélgica se ha convertido, en las últimas décadas, en el mayor punto de entrada de cocaína de toda Europa. La cifra es impresionante. En 2022, la policía belga incautó casi 110 toneladas de esta sustancia solo allí, lo que significa que el 40% de este polvo blanco interceptado en el continente pasa por Amberes. Y no se trata de especulaciones, son datos confirmados por las autoridades. La ciudad se ha convertido en la ruta preferida de los grandes cárteles latinoamericanos, especialmente de Colombia y México, que vieron allí una entrada estratégica, menos vigilada que los puertos del sur de Europa, más cercana a los mercados consumidores y con lagunas logísticas explotadas al máximo. La demanda es tan absurda que Bélgica se enfrenta a un problema inusitado. Ya no tiene dónde quemar tanto narcótico. Los centros de incineración han colapsado, y cuando la basura es demasiado valiosa, se convierte en objetivo. Ya ha habido intentos de invasión de depósitos por parte de bandas fuertemente armadas que intentaban rescatar la mercancía confiscada. Hoy en día, el puerto está vigilado con tecnología punta, drones, cámaras con inteligencia artificial, refuerzo militar. Pero, aún así, el tráfico avanza y sus efectos se dejan sentir cada vez más en la población.
Número 8. La corrupción. Si pensabas que el tráfico ya era suficiente para manchar la imagen de Bélgica, es bueno saber que hay más en esta cuenta. La corrupción también tiene un capítulo garantizado en este retrato. Bélgica suele aparecer bien parada en los rankings internacionales de integridad. En muchos de ellos se encuentra entre los países menos corruptos de Europa. Pero menos no significa libre. La corrupción belga no suele estallar en escándalos ruidosos, pero está ahí, operando entre bastidores. Nombramientos políticos, favoritismo dentro de las empresas estatales, contratos con cláusulas sospechosas e investigaciones que se estancan cuando se topan con gente poderosa. La propia Transparencia Internacional ya ha advertido. A pesar de un poder judicial independiente sobre el papel, el sistema falla a menudo por falta de estructura o de interés para ir a fondo contra los más influyentes. Uno de los casos más emblemáticos fue el escándalo Augusta en los años 90. Comenzó con el asesinato de André Kuls, ex viceprimer ministro. El crimen, que parecía aislado, reveló un esquema de sobornos que involucraba la venta de helicópteros italianos al gobierno belga. Y, según la investigación, habría sido encargado por aliados políticos para encubrir todo. Pero lo peor estaba por venir. En el mismo período, salió a la luz el caso Marc Dutroux, un criminal con antecedentes de abusos que seguía en libertad. Cuando finalmente fue detenido, se reveló una pesadilla: adolescentes cautivos, fallos grotescos de la policía, pruebas que desaparecían, jueces apartados, y una pregunta incómoda flotando en el aire: ¿actuaba realmente solo? El caso Dutroux se convirtió en un símbolo brutal. Demostró que en Bélgica la corrupción va mucho más allá del dinero público. Puede costar vidas y poner al descubierto un sistema en el que el silencio vale más que la justicia. Número 9. Inmigración y xenofobia. Ahora llegamos a los dilemas humanitarios y sociales. ¿Te has preguntado alguna vez cómo trata Bélgica a los extranjeros y a las minorías? La respuesta dista mucho de ser positiva. A pesar de albergar instituciones que simbolizan los derechos humanos y la inclusión, el país se enfrenta a graves dificultades con la llegada de refugiados. En los últimos años, el sistema de acogida belga ha mostrado claros signos de colapso. En 2023, el tiempo medio para tramitar una solicitud de asilo era de casi 500 días, y alrededor del 15% de los solicitantes llevaban más de 2 años esperando una respuesta. Con la infraestructura saturada, el gobierno anunció que solo acogería a familias con hijos, dejando al margen a los adultos solteros. El resultado fue evidente. Las calles de Bruselas se llenaron de tiendas de campaña improvisadas, los refugios se saturaron y las ONG intentaban hacer lo imposible. Este clima de tensión dio pie al aumento de la xenofobia, especialmente en Flandes. Los partidos extremistas, abiertamente anti-inmigración, ganaron fuerza y llegaron a alcanzar casi el 18% en las encuestas. Mientras tanto, se multiplicaban los casos de xenofobia explícita. En 2018, el país quedó conmocionado por el caso de Sanda Dia, un estudiante negro que murió tras un cruel ritual de iniciación universitaria. Las investigaciones revelaron que los implicados pertenecían a familias influyentes y que circulaban con discursos racistas en grupos cerrados. Se publicaron fotos de participantes con trajes asociados a la supremacía blanca, lo que sacó a la luz el racismo silencioso, pero presente, en sectores de la élite belga. Y no se trata de episodios aislados. Para muchos inmigrantes, los prejuicios aparecen en el día a día, desde las entrevistas de trabajo hasta las aulas. La propia prensa local, en algunos casos, sigue tratando las declaraciones xenófobas como opiniones controvertidas, normalizando así los discursos de exclusión. Número 10. Intolerancia. Por si todo esto fuera poco, Bélgica se enfrenta a un problema cada vez más evidente: el aumento de la intolerancia.
En los últimos años, el país ha sido testigo del auge de una ola nacionalista que ha envenenado el debate público. No se trata de casos aislados. Ha habido protestas contra los refugiados latinos, se han distribuido panfletos neonazis en las vías públicas e incluso se han pintado frases racistas en las escuelas tras debates sobre educación sexual. En foros extremistas, el número 108 se ha convertido en un código para insultar a los inmigrantes y a la comunidad LGBT, como si el prejuicio hubiera actualizado su manual. La organización Freedom House ya ha puesto a Bélgica en alerta en sus informes, destacando el avance de los discursos xenófobos disfrazados de opinión política. Mientras tanto, el gobierno intenta equilibrar la balanza. Por un lado, crece la demanda de políticas más humanizadas. Por otro, aumentan los gritos a favor de recortes de prestaciones, cierre de fronteras y deportaciones masivas. En medio de este impasse, el número de solicitudes de asilo acumuladas supera las 30.000. Personas que esperan una respuesta que tarda demasiado en llegar, o que ni siquiera llega. Bélgica, que en su día se enorgullecía de ser sinónimo de acogida y democracia, ve hoy su imagen fracturada. Entre las selfies frente al Atomium y las colas de refugiados en los centros de selección, el país debe decidir: ¿seguirá vendiendo la imagen de escaparate europeo o afrontará el reflejo fracturado que ya no se puede ocultar? Bueno, hemos llegado al final de este viaje por el lado oculto de Bélgica. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que ese reino de los gofres no está libre de peligros y contradicciones. Ahora te toca a ti. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de este vídeo? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te ha gustado, no olvides darle al me gusta y suscribirte aquí, en Bello Mundo, para no perderte la próxima inmersión en otro país de la serie El lado oscuro. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.